El millonario se sorprende al ver a la mendiga negra, vendiendo flores de forma inocente y pura. Marina estaba allí, como cada día, rodeada de un mar de gente que no la veía más que como un estorbo más en la bulliciosa avenida Paulista. Pero aquella mañana, algo cambió. Su carrito de flores parecía brillar con un halo extraño, una mezcla de fragancias que no podía competir con el ruido de los coches y el murmullo constante de la ciudad. Pero sobre todo, destacaba ella, una joven de 18 años, piel morena, ojos grandes e inocentes que irradiaban una ternura casi desgarradora entre tanta indiferencia. La escena llamó la atención, justo cuando Ricardo, un hombre envuelto en trajes caros, pero con oscuridad en cada mirada, se detuvo frente a ella. Su presencia imponía silencio, como el choque brusco de un mundo opulento contra uno humilde. La millonaria avenida Paulista pudo escuchar entonces algo distinto, el rumor de un instante detenido, un cruce de miradas que quemaba más que el Ricardo comenzó a comprar todas las flores, una compra extravagante fuera de toda lógica. Pero en su impulso estaba el deseo urgido, ayudar a Marina sin que ninguno de los dos pudiera explicar por qué. Lo que parecía un acto de caridad escondía sombras enterradas, rencores milenarios entre sus abuelas. Aquella doña Beatriz amarga y orgullosa, enfrentada sin tregua a María, y con ella a Marina. El murmullo de la élite a su alrededor crecía. Un eco frío que juzgaba sin piedad. ¿Quién se cree esa chica para estar junto a un millonario? ¿Una vendedora de flores? ¡Ridículo! Marina sentía esa presión como un puño apretando su pecho, una amenaza callada que la miraba con odio. Mientras tanto, la vida de su abuela se hacía cada vez más frágil, y cada flor vendida era un intento desesperado por aferrarse a un mañana que parecía escaparse. Y justo cuando la salud de María exigía una cirugía urgente, la hostilidad de doña Beatriz explotó en silencios venenosos y presiones ocultas. Pero la pregunta seguía flotando. ¿Podrán romper ese legado pesado de odio y rencor que sus abuelas arrastran? ¿Será el amor suficiente para unir dos mundos que parecían destinados a chocar? El aire estaba denso, la tensión inaguantable y el futuro, más que incierto, era una pregunta sin respuesta. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire estaba denso, la tensión inaguantable. Y un grito desgarrador interrumpió el bullicio de la avenida Paulista. Marina se giró en dirección al sonido y su corazón se detuvo. Un grupo de hombres con trajes ajustados y miradas hostiles se acercó rápidamente. ¡Marina! Gritó una voz familiar. Era Julia, su amiga de la infancia, con lágrimas en los ojos y la cara pálida. «¡Vienen por ti!», Ricardo frunció el ceño. Su instinto lo llevó a quedar frente a Marina como un escudo. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz cargada de preocupación, pero no pudo evitar la sensación inquietante de que todo lo que había estado construyendo junto a Marina se desmoronaba en un instante. Los hombres se acercaban, arrinconando a Marina contra su carrito de flores. «Ustedes no tienen idea de lo que están haciendo», ladró uno de ellos, un tipo corpulento con un tatuaje crudo en el cuello. «Marina, ven aquí»,
Es una cuestión de familia. El corazón de Marina latía con fuerza. La confusión y el miedo la inundaron. Yo solo estoy vendiendo flores, intentó decir, pero su voz se apagó en medio del clamor. La multitud empezó a murmurar, atónita ante la escena. ¿Qué familia?, se escuchó entre la gente. ¿Por qué vienen por ella? Entonces, en un movimiento inesperado, Julia se lanzó hacia Marina y con una expresión de desesperación sacó un viejo documento arrugado de su bolsa. ¡Lo descubrí! Marina, el abogado de tu abuela, él sabía. Tu abuela es la única heredera de la fortuna de doña Beatriz. Tienes 50 millones de reales esperándote. La revelación golpeó a todos como una bomba. El revuelo que se generó en la multitud fue ensordecedor. Los hombres se detuvieron, sus rostros cambiaron de expresión, como si una verdad que habían temido por años hubiera entrado en juego. ¿Qué?, murmuró Ricardo, perplejo. La floristería, que había destinado a un acto de caridad, repentinamente se convirtió en un campo de batalla familiar. Eres la clave, Marina. Tienes que irte con ellos, suplicó Julia, pero la joven no podía procesar la idea. La confusión y el miedo se mezclaron en su pecho. Todo lo que había conocido, su vida modesta, se sentía falso de repente. No puedo irme, dijo Marina. Sus ojos ardían de incertidumbre. ¿Por qué no me dijeron nada? La tensión aumentó y la mirada de Ricardo se volvió sombría. La historia de sus familias empujaba a Marina hacia un destino del que deseaba escapar, pero el legado de su abuela exigía ser reclamado. Esta no es solo una cuestión de tu familia, interrumpió uno de los hombres de traje, alzando la voz. Su madre era la mejor amiga de doña Beatriz, y ahora que ha muerto, la herencia le pertenece a Marina. La multitud respiraba en silencio. Un manto de asombro cubría a todos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuántos secretos se habían entrelazado en sus vidas sin que nadie supiera? ¡Basta!, gritó Ricardo. No puedes llevarla. No sin escucharla primero. Pero en el fondo sabía que ese era el momento decisivo. Marina se encontraba atrapada en un juego que nunca eligió. Con el corazón en la mano, Marina miró a Ricardo, y él la miró de vuelta, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Necesitamos saber la verdad, todo. Pero primero tienes que decidir si quieres ser parte de esto, respondió él, con la tensión creciente en su voz. Y ahí, en esa frenética encrucijada, el futuro se desvanecía en la bruma de lo desconocido. Marina sintió el peso de la historia caer sobre sus hombros, enfrentándose a lo que realmente podría significar su herencia. ¿Era un juego peligroso? Y la respuesta a esa pregunta podía cambiarlo todo, pero el pulso de la vida no se detendría, y la presencia de aquellos hombres siempre sería una sombra sobre ellos. Entonces, ¿qué haría Marina? Su vida, su pasado, todo lo que había conocido, el futuro dependía de una única elección, y entre la multitud la pregunta flotaba: ¿puede alguien realmente escapar de su destino? ¿O siempre será arrastrado de vuelta a su historia? El aire estaba tenso y el murmullo de la multitud se hacía más intenso. Marina se sentó. Los hombres de traje la miraban con avidez, mientras su amiga Julia sostenía el viejo documento arrugado temblando en su mano. Ricardo, aún de pie frente a ella, mantenía un rostro decidido, aunque su mente danzaba entre confusión y miedo. «Marina, es tu oportunidad», exclamó Julia, desesperada. «Puedes reclamar lo que te pertenece, lo que siempre te perteneció.
¿Reclamar? ¿A costa de qué? No sé quiénes son. ¿Y qué hay de mi abuela? Su voz temblaba. Cada palabra estaba cargada de una pena inmensa. Marina nunca había buscado un tesoro. Solo quería ayudar a su abuela a sobrevivir. Pero mientras ella debatía en su interior, uno de los hombres con traje ajustado, el de tatuaje en el cuello, dio un paso adelante. Sus ojos relucían con un fervor oscuro. «Basta de juegos, Marina. No tienes idea de lo que esto significa». «Oh, sí lo sé», gritó ella, su corazón latiendo como un tambor. «Solo quiero vender flores. ¿Por qué he de buscar una fortuna que no me interesa?» No podía entender la urgencia de su amiga ni la necesidad de esos hombres. De pronto, el hombre tatuado sacó un celular con una velocidad que la sorprendió. En segundos, empezó a mostrar a la multitud videos, imágenes de su abuela María con doña Beatriz, sonriendo juntas en momentos de alegría, pero también trozos de una historia oscura. Tu abuela fue quien hizo que doña Beatriz excluyera a su propia familia, dijo, mientras el murmullo se intensificaba entre la gente que ahora estaba atenta. ¿Qué? No puede ser verdad, exclamó Ricardo, su voz grave cargada de incredulidad. Marina se volvió hacia él, buscando respuestas en su mirada. Sí, ella fue quien traspasó la herencia a su amiga mientras sembraba rencor en su familia. La fortuna de doña Beatriz no solo fue una bendición, también fue una maldición, resonó la voz del hombre. Marina sintió que el mundo se desmoronaba. La verdad que había estado oculta durante años pesaba como una losa. Pero mi abuela solo quería lo mejor. No, era un pacto oscuro, un secreto enterrado entre traiciones. El hombre apretó su teléfono como si tuviera algo más poderoso que mostrar. Lamentablemente, todo esto no es solo sobre su legado. Está relacionado con una tragedia que ninguna de las dos nunca supo. Y en ese instante, mientras la multitud se amontonaba, un grito desgarrador cortó el aire. Era Julia, y en sus ojos había una desesperación palpable. «Marina, detrás de ti», gritó justo cuando un segundo grupo de hombres se abalanzó. Estaban vestidos de manera diferente, con un aire agresivo, como si supieran que esta revelación podía desatar el caos. Habían estado aguardando en la sombra, como espectros de un pasado que regresaba. Todos corrieron en distintas direcciones. Ricardo tomó la mano de Marina, mientras los hombres se empujaban en la búsqueda de lo que creían que les pertenecía. «¡Corre!», insistió él. Pero los gritos y el descontrol envolvían la escena, como un vaivén imparable de angustia. Marina, aturdida, miró atrás y vio el documento que Julia había dejado caer en el suelo. Su corazón se detuvo un segundo. Una tarjeta de presentación en el suelo, con un nombre que la hizo palidecer: Esteban Lira, abogado de la familia Beatriz. Desde el fondo de su mente, un recuerdo le llegó, una conversación de su abuela. ¿Sobre qué? Los hombres se agolpaban y la multitud observaba, ávida de un espectáculo. Marina sintió que todo giraba y el miedo la abrazaba. ¿Es posible que ellos también busquen la herencia? ¿Qué están intentando hacer realmente? La situación era insostenible. La verdad se movía como un estruendo en su interior. Ella sabía que ya nada volvería a ser como antes. La senda del pasado ahora se abría ante ella, con sobresaltos y secretos que podrían desterrar todo lo que pensaba que sabía sobre su vida y su familia. Y justo cuando Marina se dio cuenta de que debía decidir entre huir o enfrentar su historia, un escalofrío recorrió su espalda. Un destello de reconocimiento cruzó su mente.
Alguien en la multitud. Alguien conocido. «No puede ser», murmuró, sus ojos ampliándose con horror. La respuesta a su incertidumbre estaba a unos pocos pasos. La revelación que separaría su futuro del pasado estaba más cerca de lo que imaginaba. Con esa noción, el aire se volvió aún más denso y la multitud comenzó a murmurar, expectante ante el próximo giro de su destino. El aire estaba tenso y el murmullo de la multitud se hacía más intenso. Marina se sintió atrapada, como si el tiempo se hubiera detenido. Puedes reclamar lo que te pertenece, lo que siempre te perteneció. ¿Reclamar? ¿A costa de qué? No sé quiénes son y qué hay de mi abuela. Su voz temblaba. Cada palabra estaba cargada de una pena inmensa. Marina nunca había buscado un tesoro. Solo quería ayudar a su abuela a sobrevivir. Pero mientras ella debatía en su interior, uno de los hombres con traje ajustado, el de tatuaje en el cuello, dio un paso adelante. Sus ojos relucían con un fervor oscuro. «Basta de juegos, Marina. No tienes idea de lo que esto significa». «Sí, lo sé», gritó ella, su corazón latiendo como un tambor. «Solo quiero vender flores. ¿Por qué he de buscar una fortuna que no me interesa?» No podía entender la urgencia de su amiga, ni la necesidad de esos hombres. De pronto, el hombre tatuado sacó un celular con una velocidad que la sorprendió. En segundos empezó a mostrar a la multitud videos, imágenes de su abuela María con doña Beatriz, sonriendo juntas en momentos de alegría, pero también trozos de una historia oscura. Tu abuela fue quien hizo que doña Beatriz excluyera a su propia familia, dijo, mientras el murmullo se intensificaba entre la gente que ahora estaba atenta. «¿Qué? No puede ser verdad», exclamó Ricardo, su voz grave cargada de incredulidad. Marina se volvió hacia él, buscando respuestas en su mirada. Sí, ella fue quien traspasó la herencia a su amiga, mientras sembraba rencor en su familia. La fortuna de doña Beatriz no solo fue una bendición, también fue una maldición. Resonó la voz del hombre. Marina sintió que el mundo se desmoronaba. La verdad que había estado oculta durante años pesaba como una losa. Pero mi abuela solo quería... No, era un pacto puro, un secreto enterrado entre traiciones. El hombre apretó su teléfono como si tuviera algo más poderoso que mostrar. Lamentablemente todo esto no es solo sobre su legado. Está relacionado con una tragedia que ninguna de las dos nunca supo. Y en ese instante, mientras la multitud se amontonaba, un grito desgarrador cortó el aire. Marina se giró y su corazón se detuvo. Era Esteban Lira, el abogado de la familia Beatriz, que había estado observando desde la distancia. Su expresión era de desesperación y él gritaba: «Marina, no hagas lo que ellos te dicen. Todo es una mentira». Marina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No eres quien crees que eres», dijo Esteban, avanzando con pasos rápidos, atrayendo la atención de todos. «Tu madre no es la hija de María, es la hija de Beatriz». El silencio fue ensordecedor. Los rostros de la multitud cayeron en una mezcla de confusión y asombro. Los murmullos se apagaron. Marina se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No, no puede ser». Su mente corría descontrolada. «¿Qué estás diciendo?». «Lo que te estoy diciendo es que eres la verdadera heredera. Tú, Marina, eres la clave de una fortuna que ha traído solo sufrimiento. La historia de tus abuelas nunca fue sencilla». Las manos de Marina temblaban. No podía hacer frente a lo que escuchaba. Su madre, la historia familiar que le habían contado. Todo era una farsa. Julia, Ricardo y hasta los hombres de traje la miraban boquiabiertos. La multitud parecía una tormenta de murmullos, patrones y rostros distorsionados por la incredulidad.
Los hombres del grupo que había llegado inicialmente se miraron entre sí, choqueados. Uno de ellos, el más corpulento, se preparó para protestar, pero las palabras le fallaron. Marina sintió que el aire se hacía denso. Tú no sabes lo que dices, murmuró, aunque un nudo en su garganta la hacía dudar. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué? Porque la verdad nunca es fácil de confrontar. Desde que naciste, ha habido ocultamientos, y la muerte de Beatriz ha destapado todo, explicó Esteban, su voz tan firme como su mirada. Marina miró a su alrededor. El caos era palpable. Su vida, su identidad, todo lo que pensaba conocer estaba apuntando hacia un abismo que nunca había imaginado. La suerte, la herencia, el rencor, todo se entrelazaba en un mismo hilo oscuro que se había tejido a su alrededor sin. Y tú, Marina, eres la única que puede decidir romper esa cadena. Mientras el pánico comenzaba a reinar en la multitud, ella sabía que algo había cambiado para siempre. Había una verdad que la esperaba en la penumbra. La confesión resonaba como un eco entre su mente y su corazón. ¿Qué haría con todo esto? ¿Podría encontrar su camino saliendo de la sombra de ese oscuro legado? La historia de su vida no volvería a ser la misma. La pregunta que ahora pesaba más que nunca era no solo sobre el dinero o la herencia, sino sobre quién era realmente. Marina sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra de Esteban hubiese tenido un peso físico. La multitud contenía la respiración, cada rostro enigma, cada expresión tirada entre la incredulidad y la desesperación. Nunca había imaginado que su vida pudiera girar de tal manera. ¿Qué estás diciendo, Esteban? Su voz tembló mientras la realidad le golpeaba con una fuerza abrumadora. Esa no puede ser la verdad. ¿Antes de qué? ¡Marina, corre! Era Julia, cuyos ojos brillaban con terror, señalando a un grupo de hombres que se acercaba a grandes zancadas, cargando una energía amenazante. Se trataba de una nueva amenaza, pero esta vez parecía distinta. Ellos no solo buscaban la riqueza de Marina, había más en juego. ¡Vamos, rápido! Ricardo le tomó la mano y comenzó a llevarla hacia la salida, pero Marina se quedó paralizada. La revelación de su posible herencia aún giraba en su mente. El hombre corpulento que había protestado se adelantó, su mirada llena de avidez. «¡Yo no dejaré que te escapes!», gritó, avanzando hacia ella con intención. Esteban, decidido, se interpuso entre ellos. «¡Detente! Ella tiene derecho a decidir». El murmullo de la multitud crecía. La tensión palpaba el ambiente como una tormenta a punto de estallar. Justo cuando Marina pensaba que todo iba a estallar en caos, uno de los hombres de la nueva camada, un tipo alto con un gesto parco, levantó algo en el aire. Era un teléfono. Se giró y mostró un video a todos, justo en el instante en que el último rayo de sol caía sobre la avenida Paulista. En él se veían imágenes de una ceremonia, velas encendidas y de repente, ¡María, su abuela! ¡Vean! ¡Ella estuvo involucrada! El hombre gritó mientras el video revelaba una escena donde María firmaba un documento en línea con un periódico de renombre. Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La multitud murmuraba. El escándalo estaba claro. ¡No! ¡No! Marina empezó a retroceder. La realidad le aplastaba los pulmones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi abuela haría algo así? Porque esta no es solo una cuestión de herencia, aclaró Esteban, sus ojos firmes. Es una cuenta. Su voz resonó y cortó el aire como un cuchillo. Ese documento que firmó tiene que ver con un acuerdo oscuro con la familia de doña Beatriz, un pacto que compromete a generaciones. Mientras los murmullos se intensificaban, Julia se acercó a Marina, sus ojos húmedos. Tienes que escuchar. Esto es serio. Podría ser el momento adecuado para cambiar todo. ¿Qué tal si ella no es quien creía ser?
interrumpió uno de los hombres con una risa burlona. Si su abuela hizo un pacto, quizás Marina no pertenezca a esta familia en absoluto. Marina quedó atónita. ¿Qué más estaban ocultando? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su corazón palpitaba violentamente. Podía sentir la incertidumbre apoderándose de ella como un veneno. La identidad de su madre, el misterio de su herencia, todo estaba salpicado de sombras. ¿Qué? ¿Qué dices?, exigió, su voz llena de dolor, mientras su mente se tambaleaba. ¿Soy realmente la heredera? Y en ese momento, como si la historia tuviera un último giro reservado para el más oscuro de los momentos, el hombre corpulento sacó un viejo retrato de su abrigo. Con un gesto despreciativo lo alzó. «Esta es tu verdadera madre, Marina, la mujer de la que nunca supiste. Y está viva». Marina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró la foto y su corazón se detuvo. Era un reflejo claro de su rostro. La mujer en la imagen tenía la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos, pero era una desconocida. «No», murmuró incapaz de procesar. «Tu madre fue quien traicionó a la abuela Beatriz, no tu abuela. Ella es la verdadera pieza clave. Tienes que elegir ahora», gritó, señalando a la multitud concentrada. La presión era abrumadora. El desgarro en su pecho seguía aumentando. Mientras los hombres avanzaban, llevando consigo la sombra de un secreto familiar oscuro y de un destino que ni siquiera ella había pedido. Todo lo que podía hacer era gritar. El caos estalló y la pregunta se volvió clara. ¿Quién era realmente Marina? ¿Y qué haría con su vida en este nuevo giro? Revelando más secretos que nunca debía haber descubierto. Marina sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra de Esteban hubiese tenido un peso físico. La multitud contenía la respiración. Cada rostro enigma, cada expresión tirada entre la incredulidad y la desesperación. Nunca había imaginado que su vida pudiera girar de tal manera. «¿Qué estás diciendo, Esteban?». Su voz tembló, mientras la realidad le golpeaba con una fuerza abrumadora. «Esa no puede ser la verdad». Antes de que él pudiera responder, se trataba de una nueva amenaza, pero esta vez parecía distinta. Ellos no solo buscaban la riqueza de Marina, había más en juego. «Vamos, rápido». Ricardo le tomó la mano y comenzó a llevarla hacia la salida. Pero Marina se quedó paralizada. La revelación de su posible herencia aún giraba en su mente. El hombre corpulento que había protestado se adelantó, su mirada llena de avidez. «Yo no dejaré que te escapes», gritó, avanzando hacia ella con intención. Esteban, decidido, se interpuso entre ellos. «Detente, ella tiene derecho a decidir». El murmullo de la multitud crecía. La tensión palpaba el ambiente, como una tormenta a punto de estallar. Justo cuando Marina pensaba que todo iba a estallar en caos, uno de los hombres del nuevo grupo, un tipo alto con un gesto parco, levantó algo en el aire. Era un teléfono. Se giró y mostró un video a todos, justo en el instante en que el último rayo de sol caía sobre la avenida Paulista. En él se veían imágenes de una ceremonia, velas encendidas, y de repente, María, su abuela. «Vean, ella estuvo involucrada». El hombre gritó mientras el video revelaba una escena donde María firmaba un documento en línea con un periódico de renombre. Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La multitud murmuraba. El escándalo estaba claro. «No, no». Marina empezó a retroceder. La realidad le aplastaba los pulmones. «¿Qué está pasando? ¿Por qué mi abuela haría algo así?». «Porque esta no es solo una cuestión de herencia», aclaró Esteban, sus ojos firmes. «Es una cuestión de traición». Su voz resonó y cortó el aire como un cuchillo. «Ese documento que firmó tiene que ver con un acuerdo oscuro con la familia de doña Beatriz, un pacto que compromete a generaciones». Mientras los murmullos se intensificaban, Julia se acercó a Marina.
sus ojos húmedos. Tienes que escuchar. Esto es serio. Podría ser el momento adecuado para cambiar todo. ¿Qué tal si ella no es quien creía ser? Interrumpió uno de los hombres con una risa burlona. Si su abuela hizo un pacto, quizás Marina no pertenezca a esta familia en absoluto. Marina quedó atónita. ¿Qué más estaban ocultando? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su corazón palpitaba violentamente. Podía sentir la incertidumbre apoderándose de ella, como un veneno. La identidad de su madre, el misterio de su herencia, todo estaba salpicado de sombras. ¿Qué? ¿Qué dices?, exigió, su voz llena de dolor, mientras su mente se tambaleaba. ¿Soy realmente la heredera? Y en ese momento, como si la historia tuviera un último giro reservado para el más oscuro de los momentos, el hombre corpulento sacó un viejo retrato de su abrigo. Con un gesto despreciativo lo alzó. Esta es tu verdadera madre, Marina, la mujer de la que nunca supiste y está viva. Marina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró la foto y su corazón se detuvo. Era un reflejo claro de su rostro. La mujer en la imagen tenía la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos, pero era una desconocida. No, murmuró, incapaz de procesar. Tu madre fue quien traicionó a la abuela Beatriz, no tu abuela. Ella es la verdadera pieza clave. Tienes que elegir ahora, gritó, señalando a la multitud concentrada. La presión era abrumadora. El desgarro en su pecho seguía aumentando. Mientras los hombres avanzaban, llevando consigo la sombra de un secreto familiar oscuro y de un destino que ni siquiera ella había pedido. Todo lo que podía hacer era gritar. El caos estalló y la pregunta se volvió clara. ¿Quién era realmente Marina? ¿Y qué haría con su vida en este nuevo giro, revelando más secretos que nunca debía haber descubierto? Cuando de repente, en medio de la confusión, un disparo resonó en el aire. El sonido cortó la tensión como un cuchillo, llenando el ambiente de pánico. Todos gritaron y se lanzaron al suelo. Marina se sintió atrapada, incapaz de mover los pies. La figura del hombre corpulento se tambaleó antes de caer, y el rostro de Esteban se transformó en horror. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, gritó Ricardo, buscando a Marina entre la multitud descontrolada. Todo parecía desmoronarse. La pandemonium se desató. Las luces comenzaron a p. En un instante, las revelaciones sobre su madre fueron aplastadas por el caos, cubiertas por la sombra de la violencia. «Marina, ven aquí». La voz de Julia resonó a su lado, pero el miedo se enredaba en su corazón. «¡Vamos! ¡Fuera de aquí!». Ricardo la tomó del brazo, arrastrándola hacia un lado, mientras el tiro resonaba en su cabeza como un eco interminable. No podía entender lo que estaba sucediendo. La confusión la envolvía. ¿Era su mundo realmente lo que parecía? La revelación de su herencia se desvanecía en el aire entre el miedo y la desesperación. ¿Qué había desencadenado aquello? La existencia de su madre, la conexión entre su familia y doña Beatriz. Todo se desmoronaba mientras el caos llenaba el espacio. ¿Quién disparó? ¿Por qué? Preguntas sin respuesta flotaban en su mente. Y justo cuando pensó que todo había terminado, una voz familiar cortó la oscuridad, resonando en la confusión. Era su madre. «Marina, soy yo. Estoy aquí». La figura oculta en las sombras se acercó y su corazón se detuvo. Era posible que
todo lo que había creído saber estuviera a punto de desmoronarse nuevamente? Marina sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra de Esteban hubiese tenido un peso físico. La multitud contenía la respiración. Cada rostro enigma, cada expresión tirada entre la incredulidad y la desesperación. Nunca había imaginado que su vida pudiera girar de tal manera. ¿Qué estás diciendo, Esteban? Su voz tembló mientras la realidad le golpeaba con una fuerza abrumadora. Esa no puede ser la verdad. Antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador rompió el ambiente tenso. ¡Marina, corre! Era Julia, cuyos ojos brillaban con terror, señalando a un grupo de hombres que se acercaba a grandes zancadas, cargando una energía amenazante. Se trataba de una nueva amenaza, pero esta vez parecía distinta. Ellos no solo buscaban la riqueza de Marina, había más en juego. ¡Vamos, rápido! Ricardo le tomó la mano y comenzó a llevarla hacia la salida. Pero Marina se quedó paralizada. La revelación de su posible herencia aún giraba en su mente. El hombre corpulento que había protestado se adelantó, su mirada llena de avidez. «Yo no dejaré que te escapes», gritó, avanzando hacia ella con intención. Esteban, decidido, se interpuso entre ellos. «¡Detente! Ella tiene derecho a decidir». El murmullo de la multitud crecía. La tensión palpaba el ambiente, como una tormenta a punto de estallar. Justo cuando Marina pensaba que todo iba a estallar en caos, uno de los hombres del nuevo grupo, un tipo alto con un gesto parco, levantó algo en el aire. Era un teléfono. Se giró y mostró un video a todos, justo en el instante en que el último rayo de sol caía sobre la avenida Paulista. En él se veían imágenes de una ceremonia, velas encendidas y de repente, María, su abuela. «¡Vean! ¡Ella estuvo involucrada!». El hombre gritó mientras el video revelaba una escena donde María firmaba un documento en línea con un periódico de renombre. Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La multitud murmuraba. El escándalo estaba claro. No, no. Marina empezó a retroceder. La realidad le aplastaba los pulmones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi abuela y algo así? Porque esta no es solo una cuestión de herencia, aclaró Esteban, sus ojos firmes. Es una cuestión de traición. Su voz resonó y cortó el aire como un cuchillo. Ese documento que firmó tiene que ver con un acuerdo oscuro con la familia de doña Beatriz, un pacto que compromete a generaciones. Mientras los murmullos se intensificaban, Julia se acercó a Marina, sus ojos húmedos. «Tienes que escuchar. Esto es serio. Podría ser el momento adecuado para cambiar todo». «¿Qué tal si ella no es quien creía ser?», interrumpió uno de los hombres, con una risa burlona. «Si su abuela hizo un pacto, quizás Marina no pertenezca a esta familia en absoluto». Marina quedó atónita. ¿Qué más estaban ocultando? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su corazón palpitaba violentamente. Podía sentir la incertidumbre apoderándose de ella como un veneno. La identidad de su madre, el misterio de su herencia, todo estaba salpicado de sombras. ¿Qué dices?», exigió, su voz llena de dolor, mientras su mente se tambaleaba. «¿Soy realmente la heredera?». Y en ese momento, como si la historia tuviera un último giro reservado para el más oscuro de los momentos, el hombre corpulento sacó un viejo retrato de su abrigo. Con un gesto despreciativo lo alzó. «Esta es tu verdadera madre, Marina, la mujer de la que nunca supiste».
y está viva. Marina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró la foto y su corazón se detuvo. Era un reflejo claro de su rostro. La mujer en la imagen tenía la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos, pero era una desconocida. No, murmuró, incapaz de procesar. Tu madre fue quien traicionó a la abuela Beatriz, no tu abuela. Ella es la verdadera pieza clave. Tienes que elegir. Ahora, gritó, señalando a la multitud concentrada. La presión era abrumadora. El desgarro en su pecho seguía aumentando. Mientras los hombres avanzaban, llevando consigo la sombra de un secreto familiar oscuro y de un destino que ni siquiera ella había pedido. Todo lo que podía hacer era gritar. El caos estalló y la pregunta se volvió clara. ¿Quién era realmente Marina? ¿Y qué haría con su vida en este nuevo giro, revelando más secretos que nunca debía haber descubierto? Cuando de repente, en medio de la confusión, un disparo resonó en el aire. El sonido cortó la tensión como un cuchillo, llenando el ambiente de pánico. Todos gritaron y se lanzaron al suelo. Marina se sintió atrapada, incapaz de mover los pies. La figura del hombre corpulento se tambaleó antes de caer, y el rostro de Esteban se transformó en horror. ¿Qué? ¿Qué ha pasado?, gritó Ricardo, buscando a Marina entre la multitud descontrolada. Todo parecía desmoronarse. La pandemonium se desató. Las luces comenzaron a En un instante, las revelaciones sobre su madre fueron aplastadas por el caos, cubiertas por la sombra de la violencia. «Marina, ven aquí». La voz de Julia resonó a su lado, pero el miedo se enredaba en su corazón. «¡Vamos! ¡Fuera de aquí!». Ricardo le tomó del brazo, arrastrándola hacia un lado, mientras el tiro resonaba en su cabeza como un eco interminable. No podía entender lo que estaba sucediendo. La confusión la envolvía. ¿Era su mundo realmente lo que parecía? La revelación de su herencia se desvanecía en el aire, entre el miedo y la desesperación. ¿Qué había desencadenado aquello? ¿Quién disparó? ¿Por qué? Preguntas sin respuesta flotaban en su mente. Y justo cuando pensó que todo había terminado, una voz familiar cortó la oscuridad, resonando en la confusión. Era su madre. «Marina, soy yo. Estoy aquí». La figura oculta en la sombra se acercó y su corazón se detuvo. ¿Era posible que todo lo que había creído saber estuviera a punto de desmoronarse nuevamente? Pero antes de que pudiera procesar lo que veía, la mujer alzó una mano. A su lado, un niño pequeño apareció de la nada, sus ojos azules clamando auxilio. «Mamá, ¿por qué están disparando?», preguntó, y el aire se volvió helado. La verdad cayó como una piedra. La mujer giró la cabeza y con un estremecimiento le dijo: «Lo siento, Marina, no es lo que piensas. Tú eres la razón de todo esto, todo». Y ahí, con el miedo clavado en sus corazones, Marina comprendió la dura realidad. Aquel niño era su hermano, un hermano que le había sido ocultado por su madre. Un hermano que desataba lo que había sido una guerra silenciosa entre las familias. La multitud estalló en caos, y en ese instante un nuevo disparo resonó, esta vez dirigido hacia la madre. El rostro de Esteban se llenó de angustia, y Marina sintió que el mundo colapsaba a su alrededor. La pregunta quedó atrapada en el aire, sin respuesta. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué secretos aún estaban por descubrir? Marina sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra de Esteban tuviera un peso físico. La multitud contenía la respiración. Cada rostro era un enigma, cada expresión tirada entre la incredulidad y la desesperación.
Nunca había imaginado que su vida pudiera girar de tal manera. ¿Qué estás diciendo, Esteban? Su voz tembló mientras la realidad le golpeaba con una fuerza abrumadora. Esa no puede ser la verdad. Antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador rompió el ambiente tenso. ¡Era Julia! ¡Corre! Era Julia, cuyos ojos brillaban con terror, señalando a un grupo de hombres que se acercaba a grandes zancadas, cargando una energía amena. ¡Vamos! ¡Rápido! Ricardo le tomó la mano y comenzó a llevarla hacia la salida, pero Marina se quedó paralizada. La revelación de su posible herencia aún giraba en su mente. El hombre corpulento que había protestado se adelantó, su mirada llena de avidez. «¡Yo no dejaré que te escapes!», gritó, avanzando hacia ella con intención. Esteban, decidido, se interpuso entre ellos. «¡Detente! Ella tiene derecho a decidir». El murmullo de la multitud crecía. La tensión palpaba el ambiente, como una tormenta a punto de estallar. Justo cuando Marina pensaba que todo iba a estallar en caos, uno de los hombres del nuevo grupo, un tipo alto con un gesto parco, levantó algo en el aire. Era un teléfono. Se giró y mostró un video a todos. Justo en el instante en que el último rayo de sol caía sobre la avenida Paulista, en él se veían imágenes de una ceremonia, velas encendidas y de repente María Suaviela. «¡Vean! Ella estuvo involucrada», el hombre gritó mientras el video revelaba una escena donde María firmaba un documento en línea con un periódico de renombre. Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La multitud murmuraba. El escándalo estaba claro. «¡No! ¡No!». Marina empezó a retroceder. La realidad le aplastaba los pulmones. «¿Qué está pasando? ¿Por qué mi abuela haría algo así?». «Porque esta no es solo una cuestión de herencia», aclaró Esteban, sus ojos firmes. «Es una cuestión de traición». Su voz resonó y cortó el aire como un cuchillo. «Ese documento que firmó tiene que ver con un acuerdo oscuro con la familia de doña Beatriz, un pacto que compromete a generaciones». Mientras los murmullos se intensificaban, Julia se acercó a Marina, sus ojos húmedos. «Tienes que escuchar. Esto es serio. Podría ser el momento adecuado para cambiar todo». «¿Qué tal si ella no es quien creía ser?», interrumpió uno de los hombres con una risa burlona. «Si su abuela hizo un pacto, quizás Marina no pertenezca a esta familia en absoluto». Marina quedó atónita. ¿Qué más estaban ocultando? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su corazón palpitaba violentamente. Podía sentir la incertidumbre apoderándose de ella como un veneno. La identidad de su madre, el misterio de su herencia, todo estaba salpicado de sombras. «¿Qué? ¿Qué dices?», exigió, su voz llena de dolor, mientras su mente se tambaleaba. «¿Soy realmente la heredera?». Y en ese momento, como si la historia tuviera un último giro reservado para el más oscuro de los momentos, el hombre corpulento sacó un viejo retrato de su abrigo. Con un gesto despreciativo, lo alzó. «Esta es tu verdadera madre, Marina, la mujer de la que nunca supiste, y está viva». Marina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró la foto y su corazón se detuvo. Era un reflejo claro de su rostro. La mujer en la imagen tenía la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos, pero era una desconocida. Murmuró, incapaz de procesar. «Tu madre fue quien traicionó a la abuela Beatriz, no tu abuela. Ella es la verdadera pieza clave. Tienes que elegir. Ahora», gritó, señalando a la multitud concentrada. La presión era abrumadora.
El desgarro en su pecho seguía aumentando, mientras los hombres avanzaban, llevando consigo la sombra de un secreto familiar oscuro y de un destino que ni siquiera ella había pedido. Todo lo que podía hacer era gritar. El caos estalló y la pregunta se volvió clara. ¿Quién era realmente Marina? ¿Y qué haría con su vida en este nuevo giro, revelando más secretos que nunca debía haber descubierto? Cuando de repente, en medio de la confusión, un disparo resonó en el aire. El sonido cortó la tensión como un cuchillo, llenando el ambiente de pánico. Todos gritaron y se lanzaron al suelo. Marina se sintió atrapada, incapaz de mover los pies. La figura del hombre corpulento se tambaleó antes de caer, y el rostro de Esteban se transformó en horror. ¿Qué ha pasado?, gritó Ricardo, buscando a Marina entre la multitud descontrolada. Todo parecía desmoronarse. La pandemonium se desató. Las luces comenzaron a parpadear, mientras un frío helado corría por la espalda de Marina. En un instante, las revelaciones sobre su madre fueron aplastadas por el caos, cubiertas por la sombra de la violencia. «¡Marina, ven aquí!». La voz de Julia resonó a su lado, pero el miedo se enredaba en su corazón. Ricardo le tomó del brazo, arrastrándola hacia un lado, mientras el tiro resonaba en su cabeza como un eco interminable. No podía entender lo que estaba sucediendo. La confusión la envolvía. ¿Era su mundo realmente lo que parecía? La revelación de su herencia se desvanecía en el aire, entre el miedo y la desesperación. ¿Qué había desencadenado aquello? ¿Quién disparó? ¿Por qué? Preguntas sin respuesta flotaban en su mente. Y justo cuando pensó que todo había terminado, una voz familiar cortó la oscuridad. Resonando en la confusión, era su madre. «Marina, soy yo. Estoy aquí». La figura oculta en las sombras se acercó y su corazón se detuvo. ¿Era posible que todo lo que había creído saber estuviera a punto de desmoronarse nuevamente? De repente la madre de Marina hizo una reverencia inesperada, sacando algo del bolsillo. En ese instante una explosión retumbó, y el grupo de hombres que se abalanzaba sobre ellas fue atrapado en una nube de polvo y humo. Cuerpos caídos a su alrededor, y un silencio escalofriante llenó el aire. La mirada de la madre de Marina era intensa, determinada. No quería que esto sucediera. «Pero ahora tú eres nuestra única esperanza». Ella le lanzó un viejo colgante, un antiguo relicario que brillaba con un destello extraño. «Eso contiene la verdad, el legado secreto de nuestra familia. No puedes dejar que caiga en manos equivocadas». Marina sintió el frío metal en su palma. Un nudo se formó en su garganta, mientras la multitud se alejaba en pánico. La escena se convirtió en un caos desenfrenado. Esteban, aún tambaleante. «Eso no, ese símbolo está maldito», gritó. Confusión y terror enlazados. Su madre ignoró la advertencia. «Es la única forma de liberar a todos, Marina. Tienes que hacerlo, ahora». En ese preciso instante, el disparador giró la cabeza hacia Marina con una pregunta ardiente en sus ojos. «Si lo abres, revelará no solo la verdad sobre tu familia, sino sobre toda esta guerra». Marina se sintió con el peso del mundo sobre sus hombros. La toma de decisiones nunca había sido tan aterradora. ¿Qué secreto guardaba el relicario? ¿Era una salvación o podría marcar el comienzo de su ruina? En medio del peligro, una duda aterradora se apoderó de ella. Con el colgante apretado en su mano, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar lo que este artefacto traía consigo? La respuesta aún no estaba lejos de ser evidente. Marina sintió que el aire se volvía denso, como si cada palabra de Esteban tuviera un peso físico.
La multitud contenía la respiración. Cada rostro era un enigma, cada expresión tirada entre la incredulidad y la desesperación. Nunca había imaginado que su vida pudiera girar de tal manera. ¿Qué estás diciendo, Esteban? Su voz tembló mientras la realidad le golpeaba con una fuerza abrumadora. Esa no puede ser la verdad. Antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador rompió el ambiente tenso. ¡Marina, corre! Era Julia, cuyos ojos brillaban con terror, señalando a un grupo de hombres que se acercaban a grandes zancadas, cargando una energía amenazante. Se trataba de una nueva amenaza, pero esta vez parecía distinta. Ellos no solo buscaban la riqueza de Marina, había más en juego. ¡Vamos, rápido! Ricardo le tomó la mano y comenzó a llevarla hacia la salida, pero Marina se quedó paralizada. La revelación de su posible herencia aún giraba en su mente. El hombre corpulento que había protestado se adelantó, su mirada llena de avidez. «Yo no dejaré que te escapes», gritó, avanzando hacia ella con intención. Esteban, decidido, se interpuso entre ellos. «Detente, ella tiene derecho a decidir». El murmullo de la multitud crecía, la tensión palpaba el ambiente, como una tormenta a punto de estallar. Justo cuando Marina pensaba que todo iba a estallar en caos, uno de los hombres del nuevo grupo, un tipo alto con un gesto parco, levantó algo en el aire. Era un teléfono. Se giró y mostró un video a todos, justo en el instante en que el último rayo de sol caía sobre la avenida Paulista. En él se veían imágenes de una ceremonia, velas encendidas y de repente, María, su abuela. «¡Vean! Ella estuvo involucrada». El hombre gritó mientras el video revelaba una escena donde María firmaba un documento en línea con un periódico de renombre. Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La multitud murmuraba. El escándalo estaba claro. «¡No! ¡No!». Marina empezó a retroceder. La realidad le aplastaba los pulmones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi abuela haría algo así? Porque esta no es solo una cuestión de herencia, aclaró Esteban, sus ojos firmes. Es una cuestión de traición. Su voz resonó y cortó el aire como un cuchillo. Ese documento que firmó tiene que ver con un acuerdo oscuro con la familia de Doña Beatriz, un pacto que compromete a generaciones. Mientras los murmullos se intensificaban, Julia se acercó a Marina, sus ojos húmedos. «Tienes que escuchar. Esto es serio. Podría ser el momento adecuado para cambiar todo». «¿Qué tal si ella no es quien creía ser?», interrumpió uno de los hombres con una risa burlona. «Si su abuela hizo un pacto, quizás Marina no pertenezca a esta familia en absoluto». Marina quedó atónita. ¿Qué más estaban ocultando? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Su corazón palpitaba violentamente. Podía sentir la incertidumbre apoderándose de ella como un veneno. La identidad de su madre, el misterio de su herencia. Todo estaba salpicado de sombras. ¿Qué dices?», exigió, su voz llena de dolor, mientras su mente se tambaleaba. «¿Soy realmente la heredera?». Y en ese momento, como si la historia tuviera un último giro reservado para el más oscuro de los momentos, el hombre corpulento sacó un viejo retrato de su abrigo. Con un gesto despreciativo, lo alzó. «Esta es tu verdadera madre, Marina, la mujer de la que nunca supiste». «¿Y está viva?». Marina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró la foto y su corazón se detuvo. Era un reflejo claro de su rostro. La mujer en la imagen tenía la misma sonrisa, el mismo brillo en los ojos, pero era una desconocida. «No», murmuró, incapaz de procesar.
Tu madre fue quien traicionó a la abuela Beatriz, no tu abuela. Ellas firmaron un pacto por el poder, por el dinero. Tú eres la pieza clave, gritó, señalando a la multitud concentrada. La presión era abrumadora. El desgarro en su pecho seguía aumentando. Pero antes de que sus palabras tuvieran tiempo de hundirse en el caos, un estruendo repentino resonó en el aire. ¡Mamá! Gritó un niño pequeño, saliendo de las sombras. Sus ojos azules, llenos de temor, se posaron en Marina. La figura de la madre de Marina se tornó pálida al ver al niño y la expresión en su rostro se tornó de pena a terror absoluto. ¿Por qué están disparando, mamá? La fragilidad del niño cortó el aire denso con una claridad escalofriante. Marina sintió que el corazón le daba un vuelco. Giró la vista hacia su madre, que ahora parecía tambalearse, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. «Cálmate, Daniel. Está todo bien». Pero Marina entendió en ese instante desgarrador que el niño era su hermano, un niño que había sido ocultado, que era tanto su carga como su esperanza. La multitud estalló en caos y en medio del desorden, el disparo que había resonado se produjo nuevamente, pero esta vez más cerca, y alguien cayó al suelo en una posición retorcida. ¡No! Marina se lanzó hacia adelante, su corazón latiendo como un tambor en el pecho. La revelación era pura locura. Era como si todo el mundo estuviera atrapado en un juego de sombras y engaños. La madre se volvió hacia el niño. «¡Corre, Daniel! ¡Corre!», gritó, mientras el horror llenaba sus ojos. Pero antes de que el niño pudiera moverse, un grupo de hombres irrumpió de nuevo. Uno de ellos, un hombre alto y de rostro frío, apuntó su arma hacia Marina. «¡No se muevan!». Su voz resonó en la confusión. La atmósfera había cambiado drásticamente. En un giro del destino, el hombre alto se volvió hacia Marina y le tendió la mano, uniendo su destino de forma irremediable. «Tú eres la heredera, la única que puede decidir el futuro de esta guerra», dijo, su mirada destilando autoritarismo. «Marina, ven aquí, es tu destino». La multitud quedó en silencio, y como un eco sordo, la pregunta resonó entre todos. ¿Qué era en realidad ese legado? La voz de Esteban cortó el silencio. «¡No lo hagas! Lo que él está ofreciendo no es libertad. Es la misma financiación del miedo que nos ha mantenido a todos encerrados en este círculo». Marina sintió que el aire se congelaba a su alrededor. ¿Podría confiar en alguien más en este laberinto de traiciones? ¿Quién era después de todo? ¿Y qué tan lejos llegarían los secretos para atraparla en sus redes? Lo que había comenzado como un camino hacia la verdad, ahora era un abismo de incertidumbre. Cada decisión podría cambiarlo todo, y en ese momento revelador, el reloj que marcaba su destino comenzó a girar sin control. Marina sintió que el aire se volvía pesado. La angustia de la multitud a su alrededor se intensificaba, como si el tiempo se hubiera detenido. Con el colgante en la mano, miró a su madre, quien parecía luchando entre el deseo de protegerla y él. «No puedes dejarlos ganar, Marina. Tienes que decidir». La voz de su madre fue un hilo de desesperación. «¿Decidir qué?», gritó, atrapada entre los reclamos de su madre y las amenazas de los hombres. «¿Entre el poder o mi familia?». El caos de la escena ante ella enfrentaba su corazón con una elección casi imposible. Su hermano, Daniel, a su lado, temblaba, los ojos abiertos con horror. Dos vidas, dos historias entrelazadas en un caos de traición y secretos. De repente, Esteban se interpuso. «Eres más que un símbolo de traición, Marina. Eres la clave para romper este ciclo». La pasión en su voz hizo eco en el aire, como un grito de guerra.
La mirada de la multitud se centró en ella, ávida de una respuesta. Los hombres avanzaron, sus miradas voraces. Ella podía sentir cómo se cerraban las puertas, las sombras se extendían a su alrededor. «Marina, debes abrir ese relicario. Es la única forma de saber la verdad», insistió Esteban. Ella lo vio dar un paso firme hacia adelante, desafiando la intimidación que lo rodeaba. «Esto puede liberar a todos de esta maldición». La desesperación le retorció el estómago, mientras sus manos temblorosas sostenían el colgante. «¿Y si lo que encuentro es peor que lo que ya sé?», la pregunta vibró en su pecho, resonando con el eco de antiguas historias familiares, decepciones, alianzas rotas, viejas traiciones. ¿Qué más había detrás de este objeto? «Mahina», la voz de su madre rompió el silencio, y con una determinación feroz alzó su mano. «Esto no es solo sobre ti, es sobre todos. Es hora de que tu familia enfrente la verdad. No huyas de lo que eres». El mundo a su alrededor se desvanecía. Los ruidos, las miradas, todo se centraba en el colgante en su mano. Su corazón palpitaba con fuerza, y el miedo se mezclaba con una chispa de resolución. «No puedo quedarme aquí. No puedo seguir siendo un peón en este juego». Sin previo aviso, los hombres comenzaron a moverse, pero antes de que pudiera actuar, el relámpago de la verdad destelló en su mente. Abrió el relicario. Su interior brillaba con una luz casi sobrenatural. Un susurro se oyó, como ecos de voces olvidadas, llenando su alma de una mezcla de miedo y esperanza. La verdad decidió. Con una respiración profunda, sintió la energía fluir a su alrededor. Abrió el colgante y en un instante la plaza se iluminó. Los murmullos de sorpresa surgieron entre la multitud. Las imágenes se entrelazaron en su mente, conectando rostros, historias entrelazadas de amor, traición y esperanza. Todo lo que había creído se desvanecía y renacía con un nuevo significado. Fue entonces cuando, como si el tiempo se detuviera, el hombre corpulento se abalanzó sobre ella. En un momento de pura adrenalina, Marina se preparó para lograr lo impensable. «¡Detente!», gritó. Su voz resonó con un poder inesperado. En ese impulso, la luz del relicario estalló, y entonces se sintió diferente. Abrazó el poder de su herencia, el peso de su historia. «Yo elijo la verdad», declaró, su voz firme como una espada. La luz envolvió todo, y en un solo instante el caos se convirtió en silencio. Las sombras que antes se cernían sobre ellos comenzaron a desvanecerse. Los hombres miraron hacia atrás, sus miradas llenas de temor y sorpresa. Marina sintió que su historia estaba finalmente fuera de las sombras. Se había liberado. Los murmullos se acallaron. La multitud contuvo la respiración deslumbrada. La conexión entre ellos, entre las familias, había cambiado para siempre. Y Marina, con el relicario aún brillando en su mano, sabía que este era solo el comienzo. «Esto no ha terminado», susurró su madre, con la mirada llena de esperanza. Marina miró a Esteban, luego a su hermano, Daniel. Era hora de sanar las viejas heridas y forjar un nuevo camino. La verdadera historia apenas comenzaba a desvelarse. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, un deseo ardiente le brotó del pecho. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Debes aplastar el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar.